Muy buenos días, mis apreciados oyentes, mis hermanos y hermanas en la fe. ¿Cómo estamos este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial. 1 de mayo. Estamos listos y listas para escuchar fortaleza, consuelo y esperanza para tu vida. Muchas gracias, queridos jovencitos, por reportarse escuchando estas lecturas. Gracias a ti, apreciado y respetable anciano, que siempre estás escuchando. Es sumamente reconfortante saber que por lo menos hay una persona que escucha estas lecturas. Alabado sea Dios, porque la palabra de Dios nunca regresará vacía. Muchas gracias entonces y bienvenido seas a Lecturas de Esperanza. Para este día leeremos en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo. Yo, dice Jesús, he vencido al mundo. John Cavanagh visitó Calcuta por unos meses y se dedicó a servir a los pobres en la casa de los moribundos indigentes. Junto a él estaba también la Madre Teresa de Calcuta. Cuando John fue a ver a la Madre Teresa, ella le preguntó en qué lo podía ayudar. Entonces, John le pidió que orase para que Dios le diera lucidez, que estuviera muy cuerdo, muy lógico en todos sus pensamientos, en sus planes. Sorprendentemente, Madre Teresa se negó, diciéndole que la lucidez era el último ídolo al que se aferraba y que tenía que abandonarlo, soltarlo. Cuando John dijo que le parecía que ella poseía la lucidez que él deseaba, la Madre Teresa se rió y contestó: nunca he tenido lucidez. Lo que siempre he tenido es confianza en Dios. Así que le voy a pedir a él, dijo Madre Teresa, que tú también confíes en él. ¿Cómo estamos nosotros, apreciados, con la confianza en Dios? Es que siempre queremos tener todo, como diría un comediante mexicano que cuando yo estaba chiquita me encantaba verlo, hasta con mi papá. Nos gusta tener todo completamente calculado, que no nos equivoquemos en lo absoluto. Y por supuesto, es interesante cuando tú planificas tu día, el mes, el año, tus metas, objetivos, importantísimo, para no andar a la deriva. Pero sucede que en cuanto a la vida misma del ser humano, del individuo, hay cosas que no están en nuestro control. Pero es bueno saber que existe alguien que te ama, con el que puedes sentirte pertenecido y aceptada, que te ama eternamente. Y esto es muy importante para confiar. Saberse amado, saberse pertenecido, aceptado. No hay nada malo en pedir a Dios que nos guíe y nos dé sabiduría. Sin embargo, hay algo bien importante. Ahí la Sagrada Escritura nos dice que pidamos y se nos va a dar, que llamemos y también se nos abrirá. Es más, dice la palabra de Dios, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Jehová, a Dios, el cual será misericordioso y la va a dar abundantemente. Sin embargo, también es muy importante entender que siempre existirá cierto nivel de incertidumbre en nuestras vidas. Inclusive allí el científico más grandioso
En la ciencia, el método científico siempre trabaja con probabilidades. Ya, la misma palabra lo indica. Son probabilidades, no son certezas. Inclusive las hipótesis planteadas son supuestos a priori. Es decir, que están sujetos a comprobación. Y mientras no se compruebe, no puedes confirmar una situación. Entonces, deberíamos de entregar todas nuestras incertidumbres, nuestros vaivenes, en las manos del Todopoderoso, del que está al control del universo, del que nada escapa, por muy pequeño que sea o microscópico, o por muy grande y portentoso, a su poder, a su conocimiento. Caminar con Dios entonces implica aceptar que no todo puede ser explicado y mucho menos controlado. Mira allí a Abraham, el patriarca. Fue por la fe, dice en Hebreos 11:8, que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. ¡Wow, querido! Amada que me escuchas, es sorprendente, ¿verdad? Ninguno de nosotros, creo, en nuestro sano juicio, procederíamos de esa manera. Tú escuchas una voz y confías y vas donde esa voz te dice, definitivamente. Por eso a Abraham se le conoce como padre de la fe y está dentro de la lista, allí en Hebreos 11, de los grandes en la fe. Así que, dice una autora, se llama Shelley Miller, describe que en ciertos momentos de la vida hay que aprender a convivir con un poco de misterio. No siempre Dios siempre revela su voluntad al ser humano, cualquier cosa que sea. La revela si esto es de vital importancia para la salvación y el conocimiento de sus hijos y de sus hijas. ¿A través de qué? A través de sus hombres, de sus mujeres, los que son profetas. Así que esta autora, Shelley Miller, describe esta situación de este poco de misterio en estas palabras. La incertidumbre nos recuerda que Dios habita en el misterio. Sus caminos casi nunca son directos. Vagar es una labor requerida. ¿Escuchaste? Vagar muchas veces en nuestra vida es una labor que se requiere. ¿Recuerdas ahí cuando Dios saca con mano poderosa el brazo extendido al pueblo de Israel, de Egipto, por esa gran incredulidad? Ellos tuvieron que vagar 40 años en el desierto. Pero en estos 40 años tuvieron que aprender, querido, amada que me escuchas. Quizás tú tenías una meta, un objetivo para alcanzar y te salió por otro lado. Y has tenido que caminar por senderos de la vida que no eran los que habías contemplado. Así que muchas veces andar un poco más de la milla es requerido para nuestro propio bien. Yo no sé si a ti te ha tocado de esa manera. A mí me ha tocado. Y quiero decirte que es duro, pero humildemente ha sido para bien. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué se requiere a veces que tengamos que caminar un poco más la vida o que vayamos por otro sendero que no era el que habíamos pensado? Esta autora establece y dice, primero debemos saber que nosotros, que tú y yo, somos amados, amados por el Eterno. Con amor eterno te he amado, antes de la fundación del mundo. Jesús te amó, te pensó, aún muriendo en la cruz del Calvario,
conscientemente de todo su dolor y su tormento, tu nombre, tú estabas en la mente de mi Cristo Jesús. Bendito sea Jesucristo. Así que caminos alternativos para sentir entonces que pertenecemos, como lo citaría esta autora de Backroad. Mucho más que información o lucidez, lo que necesitamos es entonces confianza en Dios y en el proceso que Él permite para nuestro bien. Ahí leemos entonces en San Juan 16:33 que muchas veces nos van a pasar situaciones, pero Jesús nos da ánimo. Él ya lo mencionó. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo no sé cuál es la situación que estás pasando. ¿Cuánto tuviste que caminar más para alcanzar un objetivo en tu vida? Jesús ha vencido al mundo. Y si tú confías en Él, deja ese margen de incertidumbre cuando siempre quieres tener todo fríamente calculado en la mano de Cristo. Él sabe todo. Si hoy estás sufriendo y no te explicas por qué, mejor digamos, ¿para qué? Dios enjugará todas tus lágrimas de tus ojos. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas van a pasar, querido. No todo va a ser eterno. Una noche, por muy oscura que sea, allí donde el punto máximo de oscuridad y de impotencia en tu vida llega, entonces aparece inevitablemente, indudablemente, el amanecer, la aurora, Jesucristo. Cuando estés desesperanzado, desesperado, desesperada, por recibir respuestas y por entender y controlar todo lo que sucede en tu vida, ten confianza en el Eterno. Cuando el misterio y la pena te envuelva en su manto de oscuridad, pide que Dios aumente tu fe, como lo hizo aquel hombre cuando se acerca a Jesús y le dice: Maestro, dame más fe. ¿Será que nosotros también tenemos que pedir esto? Mira, el pueblo de Israel vagando 40 años ahí por el desierto. ¿Ese era el objetivo de Dios para ellos? No. Pero su incertidumbre, querido, viendo las maravillas del Señor, el poder, el control de Dios sobre todas las cosas, sobre sus propias vidas, aún así, eran unos incrédulos totalmente. Quizás nosotros hayamos pecado ya varias veces de incredulidad. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude a tener más confianza en Él. Cuando la angustia entonces y la desesperanza te susurren que Dios se olvidó de ti, entonces di: Padre bueno y omnipotente, abrázame, que tu sombra me pueda cubrir, como dice el Salmo. Más que entender entonces, necesitamos saber que Él va contigo. ¿No es acaso lo que le sucedía al pueblo de Israel? Por la noche, la presencia del Omnipotente alumbraba el camino y daba calorcito a la necesidad y suplía la necesidad que tenía el pueblo de Israel. Lo mismo es ahora. Él sabe lo que tú necesitas. Muchas veces tú crees que necesitas algo, pero en la gran sabiduría y amor de Dios, Él te lleva por otro sendero, extraño para ti, misterioso, pero es que Dios sabe lo que nos conviene. Así que, más que entender, necesitamos saber que Él va contigo. Imagínate, en el día, allí en el sol abrasador, Jesús iba con el pueblo de Israel, dándoles sombra. Dios siempre atiende a sus hijos y a sus hijas, los que confían en el Eterno. Fue por fe entonces que Abraham obedeció a Dios. Vayamos entonces nosotros también,
obedeciendo al Todopoderoso, al Creador, a nuestro Redentor, por fe y no por evidencias. Ya te expliqué, aún los científicos, cuando postulan sus hipótesis, son únicamente supuestos. Y aún cuando tú te depositas en las manos de un médico que te va a operar, siempre hay una probabilidad de fracaso. Así que, ¿qué hacemos tanto? Afanándonos por lo que no podemos controlar. Depositémonos entonces en las manos de Dios y tengamos la plena seguridad, la esperanza firme que Él está al control, no solamente de tu propia vida, sino de todo el universo. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si Él lo permite, aquí nos encontramos próximamente. Amén.